las redes. No me puse en contacto con Mónica, tendría que llamarla luego. Creo que sí que es ella, creo, porque nadie más habló nada. Claro. No sea cosa que un día nos enteremos que no está mal. Oye, no está más. Se fue. Eh, Desapareció. Así que lo que sí, la situación en Colombia sigue siendo exactamente igual. No ha habido cambio, al contrario. Y se sigue asesinando a líderes sociales. Bueno, buen día. En fin. Hola. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo Buen anda, día. Cadeli? ¿Cómo va la vida? Sensacional, cada vez mejor, un éxito atrás de otro, no puedo parar. Encanta su optimismo, compañero. Eso es. Pum para arriba, me gusta. ¿O quieren que les cuente? ¿Eh? Lo llamamos porque hace rato lo queríamos sacar al aire. Bueno, ¿en qué situación? Para saber algunas cuestiones que nosotros nos salen en los medios, es el tema de en qué situación quedó Astillero Río Santiago con el intento en su momento de meter a una empresa china ahí y hablar un poquito después de política en general. ¿Le parece, Cadeli? ¿Puede ser? Sí, con todo gusto. Arranquemos por Astilleros. ¿Qué novedades hay con ese proceso de intento de meter a una empresa china ahí adentro? No hay novedades, está empantanado, el astillero está paralizado desde los 2 últimos años de la gestión de Scioli. Uh-huh. Después pasó 4 años con la Vidal y ahora lleva 2 años con Kicillof en la misma condición, no produce. Qué macana, ¿eh? Son 8 años de parálisis, de los cuales es bastante difícil salir porque no tienen política para eso y no tienen voluntad para eso tampoco. Entonces, con un astillero que cuando asumen llevaba 6 años de parálisis, inmediato es ponerlo a trabajar, claro. No cambiar la razón jurídica. Exactamente. Entonces, bueno, ahí está todo el absurdo. Hubo una movilización hace un tiempo con gente de Social 21 al frente y bueno, aparentemente no recapitulan, no corrigen el rumbo, así que eso está mal, como tantas otras cosas. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los compañeros trabajadores? Ahí siguen cobrando el sueldo, y dialogan y discuten y hablan del sexo de Los Ángeles y de cosas que no tienen un corno que ver con lo que es la actividad industrial. Claro. Entonces se producen absurdos que hacía rato que estaban desterrados del astillero, como esta botadura que hubo de las licas, que la tiran al agua sin motor, sin hélice, sin timón, catastrófico, sin eje. Bueno, cuando había ¿hola? Sí, dale. Cuando había necesidad política, hay un retorno muy fuerte, hay un rebote, un eco. Cuando había necesidad política de hacer algún acto, algún anuncio, que esto que el otro, lo que se hacía era una ceremonia con el listo a votar y el barco no iba al agua para aprovechar que está en seco. Claro. Y seguir trabajando y poder hacer las cosas como corresponde. Claro. Entonces, si el poder político de turno tenía necesidad de hacer alguna ceremonia o dar alguna comunicación oficial o hacer los actos que normalmente están acostumbrados a hacer, el acto se hacía, pero no interfería con la actividad industrial. Claro. El barco no iba al agua hasta que no estuviera industrialmente apto para ir al agua. Lo tiraron al agua a la fuerza y entonces ahora hay una cantidad de complicaciones extras producto de haberlo tirado al agua cuando no era conveniente, cuando no era necesario, cuando era contraproducente. Bueno, en ese nivel de soncera actual está el astillero. Y una pregunta, Cadeli, ¿qué postura tienen ustedes con respecto obviamente supongo que estarán en contra del no pago de la deuda externa, ¿qué postura tienen con respecto al famoso acuerdo que se estaría por firmar y que nos sacaría del pozo e iríamos al paraíso de vuelta? Eso es
es más de lo mismo. ¿Cuánto hace que están negociando la deuda externa? 2 años ya. Y un poquito más también. Ujú. Y mientras tanto pagan religiosamente. Sí, sí, exactamente. Para no hablar, para no hablar sonceras. Cuando Kicillof asume en la provincia de Buenos Aires, no era una sorpresa que ganara Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Entonces tuvo desde las PASO hasta que le tocó gobernar efectivamente, tuvo un montón de tiempo para prepararse. El que estaba en duda si llegaba o no llegaba a ser presidente era Alberto. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Entonces, en ese momento se produce, en el cronograma de pago de la deuda externa, se produce una alternativa picante donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires le tiene que pagar 250 millones de dólares al fondo Fidelity, al fondo buitre Fidelity, le tiene que pagar 250 millones de dólares. Alberto y Guzmán le sugieren a Axel que no pague, de manera de crear un poco de tensión en la mesa de negociaciones. Ujú. El obediente Axel dice: yo no me voy a quemar con los organismos de crédito internacional para hacerles a ustedes un favor en la negociación de su mesa. Y paga religiosamente en la fecha estipulada los 250 millones de dólares. Antes de que pasen 24 horas, del pago, el fondo Fidelity se compra al 40% del valor nominal deuda externa. En el mercado privado de la deuda externa se compra deuda externa nacional. Con lo cual dejó de ser acreedor a los 250 millones de dólares de la provincia de Buenos Aires para ser acreedor a más de 600 millones de dólares del gobierno nacional. Eso pasa desapercibido para el común de la gente, que está constantemente fogoneada con la superficie de las cosas sin llegar a ninguna profundidad. Y con la deuda externa, la militancia en general, es socia del engaño, porque superficialmente analiza todo. Ujú. Grecia, por ejemplo. Grecia es 4 veces más chica que la Argentina. ¿Cuántos créditos blandos a tasa negativa, subsidios, préstamos, etcétera, etcétera, recibió de la Unión Europea ese país de poco más de 10 millones de personas? 700.000 millones de dólares. Es decir, comparado con los 50.000 millones de dólares de la Argentina, que todo el mundo tiene en la boca, Ujú. que contrajo Macri para pagarle a los fondos buitre, es 700 dividido 50 da 14. Entonces, es 14 veces más grande esa deuda que la contraída por la Argentina. Pero como el país es 4 veces más chico, la deuda per cápita hay que multiplicarla por 4. Entonces, la deuda per cápita de los griegos es 56 veces más grande que la de la Argentina. Ujú. Pero como hay una doble moral mundial, la deuda de los griegos se va refinanciando, la van bicicleteando, la van conversando, etcétera, y no parece como un gran drama para Grecia. Sin embargo, la deuda de los argentinos está todos los días voceada en todos los medios de comunicación, victimizándose el gobierno actual y siendo objeto de crítica del gobierno que pasó. Claro. Entonces, en algún momento, esto de forzar procesos industriales a favor de la urgencia política del Centro de Estudiantes a cargo del primer Estado argentino, o de victimizarse con una deuda que pagan sin chistar,
en algún momento este nivel de joda se tiene que cortar. En algún momento la verdad tiene que aparecer y debe procederse en consecuencia. Entonces, bueno, yo creo que hay como un cansancio moral general en toda la población, a partir del cual es posible esperar algún cambio en la voluntad colectiva que deje de darle los favores a quienes hoy se los da. Claro. Sean estos del gobierno actual o del gobierno perimido. Claro. Porque es imposible olvidarse, salvo que tenga un hermano gemelo, Sergio Massa, ese Sergio Massa que acompañaba a Macri a Davos. Exactamente. Era este que es ahora o era el hermano gemelo. El Dieguito Bocio que le votó todas las leyes a Mauricio Macri, todas, porque había carpetazos en su contra. Era el mismo que era funcionario de Cristina en el ANSES, este que es presidente de los argentinos, es el mismo que era diputado nacional del peronismo con Cavallo en la capital federal. Entonces el nivel de joda, de absurdo, es muy alto. ¿Y sí? Es muy alto. Entonces están dadas las condiciones como para que el soberano reflexione y busque otros rumbos electorales, otros rumbos de opiniones. Sí, Así que bueno, veremos qué nos depara Jorge. el futuro próximo. Jorge Aníbal Cela te saluda, Ángel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, te quería preguntar sobre otro tema que también se mencionó, en el cual se mencionó Astillero Río Santiago. Cuando se empezó a hablar de esta especie de Gestapo de Vidal contra el espionaje y el seguimiento de organizaciones sindicales y de líderes sindicales, entre los espiados, digamos, estaba Astillero Río Santiago y su sindicato. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, eso seguramente debe ser así. El astillero está espiado, no solo por la Vidal, digamos, y el PRO. Está espiado por la Embajada Norteamericana. El astillero es espiado y es militado por el Servicio de Informaciones Navales, responsable de miles de desaparecidos en la Argentina. Y esa preocupación de la Embajada Norteamericana viene del hecho de que cuando se recuperan las Malvinas en el 82, considera poco fiables hasta los peores de los argentinos. En el 82, el país más poderoso del mundo era los Estados Unidos. Hoy China y Rusia están poniendo un poquito en discusiones. Dentro de los Estados Unidos, el poder formal lo ejercía el presidente y el poder real lo ejerce el Pentágono. Dentro del Pentágono, el aparato industrial militar es el que realmente manda. Y del aparato industrial militar, el más grande de todos es Northrop Grumman, el fabricante de armas más grande del planeta Tierra. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. ¿Qué dice Northrop Grumman? Dice Northrop Grumman a partir de Malvinas. Ni siquiera los peores de la Argentina, ni siquiera aquellos que fueron capaces de secuestrar, torturar y asesinar a 30.000 de sus compatriotas para cumplir con la geopolítica diseñada por el Pentágono a pedido de Nixon y de Kissinger para América Latina, ni siquiera aquellos que fueron obedientes a la doctrina de seguridad nacional norteamericana, ni siquiera esos son confiables para el imperio. Porque cuando tuvieron que congraciarse con los argentinos para intentar perpetuarse en el poder, esos, los asesinos de su propia gente, tomaron en sus manos la causa de Malvinas
que es una causa popular, que es una causa latinoamericana, no solamente argentina, y que es una causa antiimperialista. Por lo tanto, dijo Northrop Grumman, ni siquiera los peores de los argentinos son confiables para los Estados Unidos. Y a partir de ahí empieza toda una guerra contra la Argentina, sorda, no visible, no formal, como la de Malvinas, sino que empieza una guerra contra todo lo que es producción para la defensa. Y el astillero Río Santiago es el fabricante del buque de desembarco de tropas Cabo San Antonio, que llevó todos los pertrechos con los cuales se recuperaron las Malvinas. El astillero Río Santiago es el fabricante de la fragata Santísima Trinidad, que le dio cobertura misilística de superficie y antisubmarina, protegiendo al Cabo San Antonio. Entonces, el astillero Río Santiago, a partir de ahí, encabeza la lista de empresas a destruir. Y prueba de ello es que cuando Menem decide privatizar 27 empresas del área de defensa, la primera es el astillero Río Santiago. Entonces, para los trabajadores del astillero, estar en la picota no es ninguna novedad. Nosotros estamos en guerra contra el imperio desde que nacimos. Desde antes que yo trabajara en el astillero ya estaba en guerra contra el imperio. Cuando nace el astillero el 22 de mayo del año 48, por decreto presidencial de Juan Domingo Perón, nace como reacción a la geopolítica imperial que Estados Unidos pretendía aplicar en toda América Latina. Entonces, lo cuento muy resumidamente. Cuando está terminando el periplo del gobierno de facto, que Perón integraba como ministro de Defensa y secretario de Trabajo del Ministerio de Bienestar y Acción Social, Farrell y Ramírez, con el resultado de la Segunda Guerra y la derrota alemana a la vista, dicen que hay que alinearse con Estados Unidos. Que Estados Unidos ha decidido inundar con productos industriales a todos los países beligerantes y no beligerantes, de manera que la prosperidad lograda durante la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos, que le vendió armamento, tanques, aviones, buques, submarinos, de todo a todo el mundo, sin haber tirado un solo tiro en su propio territorio, que esa prosperidad no la quieren resignar y que por lo tanto va a inundar con productos industriales, con heladeras, con automóviles, con camiones, lo que antes inundaba con productos de guerra. Una pregunta, Ángel, ¿qué reflexión te merece la pasividad de ATE Provincia, que cuando estaba Macri, María Eugenia en el gobierno, se movía y respaldaba a los compañeros de Astillero Río Santiago, y ante este intento de meter Cherry o una empresa privada en Astillero, ni fu ni fa? Lo único que sacaron una postura bien clara fue Tendencia Social 21 y otras agrupaciones que acompañaban. Son socios de la iniciativa, ellos son todos oficialistas. Sí. Cuando se produce la cesión de trabajos ya contratados y asignados al astillero Río Santiago por las LICA a Tandanor, firman ese acuerdo en carácter de testigos, con el Chivo Rossi al frente y Basteiro como presidente del astillero. También lo firman Cachorro Godoy, también lo firma Colorado Isasi y también lo firma Pancho Vanegas, es decir, ATE Nacional, ATE Provincial y ATE Ensenada. Entonces, no pueden alegar inocencia, digamos. Claro. Son parte del asunto. Claro. Pero me interesaría repetir, continuar con la línea que estaba desarrollando. Dale. Un cortito más. Entonces, Farrell y Ramírez
deciden subordinarse a la geopolítica imperial de Estados Unidos y ser socios de los Estados Unidos. Pero les dice que no y que él se va a cortar por la libre y que se va a constituir en presidente de los argentinos por vía de los votos. Los otros dos se calientan, lo meten en cana. Lo meten en cana, sucede el 17 de octubre. El 17 de octubre, el pueblo libera a Perón, se presenta, gana las elecciones. Gana las elecciones en febrero del 46. En el 47 se crea SOMISA, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina. Se crea la primera siderúrgica argentina. En el año 48 se crea Astilleros Río Santiago, el padre de la industria naval argentina, de la misma forma que SOMISA es la madre de la industria siderúrgica. En el 50 la Comisión Nacional de Energía Atómica, etcétera, etcétera. Entonces, para el astillero Río Santiago, estar de punta contra Estados Unidos, estar de punta contra Inglaterra, estar de punta contra el Servicio de Informaciones Navales, golpista y bombardeador de la Plaza de Mayo, etcétera, etcétera, no es ninguna novedad. No es ninguna novedad para nosotros eso. Cualquier militante en serio, no en joda, del astillero Río Santiago, sabe que tarde o temprano se topa con los servicios. Nosotros estuvimos durante años con la guardia de seguridad, la guardia de seguridad del astillero, a la cual habíamos bautizado esa agrupación de peluqueros, porque todos los viernes, para hacerle la psicológica a la gente, la guardia le decía: el lunes está cerrado, el lunes está cerrado, el lunes está cerrado. Y entonces todo el fin de semana la gente, en vez de descansar y distraerse, estaba tensa esperando a ver si el lunes no estaba cerrado el astillero. Eso nos lo hicieron durante años. El astillero sufrió una ocupación armada a manos del escuadrón Albatros, de prefectura. Cuando nos despidieron a 200 del astillero, estaba la policía bonaerense del lado de afuera y estaba la prefectura del lado de adentro para impedir que entráramos. Uh-huh. Entonces, las batallas nuestras en contra de la injusticia siempre tuvieron una componente geopolítica y siempre tuvieron servicios a disposición nuestros peores enemigos. Y esto de la ocupación armada es particularmente fuerte, porque en ese momento estaba de intendente Beto del Negro en Ensenada, peronista, oficialista, gobernaba Duhalde, la provincia de Buenos Aires, peronista, uh-huh, oficialista, gobernaba Menem, la Nación, tenían ya todos los alineamientos de los medios de comunicación, grupos económicos, etcétera, y sin embargo, para intentar derrotarnos, tuvieron que apelar a una ocupación armada, con lo cual estaban demostrando una debilidad que nosotros podíamos desafiar y tener éxito, como efectivamente sucedió. Entonces, eso de estar con los fachos tirándonos el aliento en la cara, no es ninguna novedad. Y los hemos derrotado montones de veces. Para decirlo técnicamente, le dejamos el ojete hecho una rosa tantas veces como fue necesario. Una pregunta, Ángel. ¿Cómo es posible que con el menemismo teníamos una política como antes y con esto nos comamos los caramelos que son compañeros? ¿Qué pasa ahí? Lo que está pasando es que hay un agotamiento en las filas populares, hay un agotamiento del proceso industrial. Entonces, se ha popularizado la posibilidad de vivir sin laburar. Entonces, lo que los ricos logran a través de la propiedad privada, los pobres lo están alcanzando por otros caminos. Y no hay caminos alternativos que le permitan ganarse el pan con el sudor de su frente si esa fuera su voluntad. ¿Dónde nacen los planes?
los planes que se multiplican y crecen y crecen y crecen y son multitudinarios, nacen en el año 94 de la mano del Banco Mundial para impedir que se le caiga el proceso de privatizaciones a Menem. No los inventaron ni la Lilita Carrió, ni Cristina, ni ninguno de los políticos profesionales de la Argentina. Lo inventó el Banco Mundial como experimento para ver si lograba darle contención social, palabra de psicólogo, contención, para ver si podía contener a los desocupados y que no se armara un quilombo de padre y señor mío, porque había hambre en la Argentina y la culpable era la cadena de privatizaciones en la que estaba incurriendo Menem. Entonces, en el año 94 nacen los planes y se quedaron para siempre. Se quedaron para siempre. El proceso de privatizaciones es producto de esta geopolítica norteamericana. Cuando a mí me hablan por primera vez de privatizar el astillero, me habla Moisés Tangelson, en la década del 80, gobiernan los radicales, Antonio Cafiero, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y me llaman a mí, del Ministerio de Trabajo, recién inaugurado a calle 7, 39 y 40, creo, en La Plata. Y el fulano Moisés Tangelson, me dice, mire, el astillero así como está, es inviable, nosotros lo hemos estudiado, hemos visto que usted ejerce cierto liderazgo en el astillero y lo que le ofrecemos es transformarlo en una cooperativa y que usted sea el jefe. ¿Una cooperativa de qué iban a hacer? ¿Qué iban a producir? Una burrada, una bestialidad desde el punto de vista industrial totalmente inaceptable. Exactamente. Bueno, lo mandé a la mierda lo mejor que pude y volví con esta novedad, pero estábamos en la década del 80, Menem todavía no llegaba. Y el proceso de privatización periférica, todos estos procesos que ahora son comunes y corrientes, ya estaban en ese entonces. Uh-huh. Ya estaban en ese entonces. Bueno, ya con estas primeras señales, sin tener el panorama a la vista como lo tengo ahora, y siendo bastante más joven de lo que soy ahora, me preparé para resistir. Claro. Ahí empiezo a reflexionar y a darme cuenta de que el pensamiento estratégico que le había dado la vida al astillero, a Somisa, a Ferrocarriles Argentinos, a Aerolíneas Argentinas, a Elma, que ese pensamiento estratégico no estaba en la cabeza de los radicales y tampoco estaba en la cabeza de los peronistas, que iba a haber que resistir desde otro lugar. Entonces, a ponerse la camiseta argentina, vamos arriba, viva Perón carajo, y el que se acerca a la liga. Y ahí empezó toda una evolución mental. Primero en los compañeros más lúcidos, después en la masa trabajadora, y que se resolvía en asamblea, en democracia participativa. Nosotros resolvíamos todo en asamblea. Sí, Cuando hablo de democracia, hablo de democracia en serio. Sí, no, me queda claro los plenarios de ATE de los 90, por eso anoche lo hablaba con unos compañeros, tu presencia, Smith de la CCC y uno que se llamaba Torre, creo del PTS, miradas diferentes sobre el astillero, pero todos bancando al astillero, ¿no? Y era lindo ver esos debates en los congresos de ATE provincia, de cómo bancar, y ahora no se da nada de eso en provincia, es un jardín infante. Es la salita rosa, hermano, estamos hablando de conflictos. Recordarás vos cuando en un plenario de ATE Provincia que tuvo lugar en el Club Universal de La Plata, sí, con el Niato Barros, de secretario general de ATE Provincia, entonces, con Amador Cabrera, de secretario general de ATE Ensenada,
con Víctor de Genaro, secretario general de ATE Nacional, cuando nos levantamos a marchar hacia un nuevo modelo sindical. Exactamente. Porque ya no daba más el sindicalismo propietario, empresario, no daba para más. Claro. Y ahí empezó lo que ahora es la CTA. Exactamente, sí, sí. Ni de Bueno, los patrones ni eso del venía- Estado, era una CTA autónoma, en serio. Sí, sí. Y eso venía de la mano de Germán Abdala. Yo era asesor ad honorem de Ujú. Germán Abdala, y de venía toda la concepción por ramas de ATE, y ahí venía toda la concepción de los trabajadores como clase dominante. Exacto, venía de la vieja guardia de ATE 1925, creada por anarquistas y socialistas. Así es. Nosotros así es. hicimos contacto con ese pasado cuando nos propusimos irnos a la CGT por un nuevo sindicalismo democrático, independiente de los patrones del Estado ni de ningún partido político en particular. Pero bueno, nos quedamos en el pasado. Cosa que fue reconocida desde antes que nosotros llegáramos, cuando nosotros, algunos, los más jóvenes, ni habían nacido, y Jauretche dice: libertario, libertario, embajador sin camisa, al Congreso proletario le pusiste la camisa. Bueno, Era Ángel. Libertario Ferrari. Sí, nombre sí, sí, de Libertario de la Ferrari, Escuela de sí. Formación Sindical de ATE. Exactamente. Bueno, entonces la concepción que nosotros tenemos de los trabajadores protagónicos de la historia es anterior a nosotros. Exactamente. Y si hacemos las cosas bien, va a haber continuidad. Exactamente, ese tiene que ser nuestro compromiso. ¿Alguna preguntita Así más, es. Jorge? Bueno, Ángel, ha sido un placer tenerte al aire y nos veremos de vuelta, y en algún momento sería bueno que en vivo, en directo, te llegue a la radio y después nos clavamos un buen asadito. Si no se arrepienten... No, nosotros no nos arrepentimos, compañero, no se preocupe, acá no nos arrepentimos. Por eso le mandamos bastante vino para que el Omicron no nos rompa la cabeza y ya está. Un gusto, Ángel, lo estamos viendo. Un abrazo grande. Un abrazo, Saludos a todos los compañero. Vamos a un compañeros. temita. Gracias a ustedes.